Viaje al centro de la Tierra, por Julio Verne. Esta es la presentación del grupo número 5. Los participantes son Aaron Orrala, Cleber Tomalá, Emily Morales, Paulette Arteaga, Anaí Santos. A continuación, cada integrante del grupo relatará los capítulos del libro, esperando que sea de mucho agrado, recordando también que el video está basado en la creatividad de los integrantes del grupo. Al centro de la Tierra, por Julio Verne. Esta historia comienza el 24 de mayo, después del regreso del profesor Lidenbrock a las antiguas calles del barrio de Hamburgo. Lidenbrock es un hombre impaciente, como lo describe el libro, y además enseñaba de manera subyuntiva. Según el libro, esto es una expresión filosófica que quiere decir que enseñaba para él y no para los de otros, no para los demás, es decir, que era un sabio egoísta. En la ciudad conocían el defecto del profesor Lidenbrock. Muchos se burlaban de él, pero al profesor le molestaba mucho esto, especialmente las risas de las demás personas, ya que según el libro esto es de muy mal gusto en Alemania. En su aula de clases él tenía una gran mayoría de oyentes, pero estos solo iban a divertirse, mas no para aprender. Aún así, el nombre Lidenbrock gozaba de gran prestigio e influencias entre las personas, y él tenía varios seguidores. Estos seguidores también solían consultarle lo más importante de la química, que era una de las ciencias que más resaltaban en 1853. Además de todo esto, Lidenbrock también era un conservador del Museo Mineralógico del Sr. Struve, es decir, el embajador de Rusia. El libro detalla que él era un hombre alto, delgado, con una salud de hierro y aspecto juvenil. No aparentaba la edad que tenía. El profesor era muy rico como para ser un profesor alemán. Él compartía su vida con su ahijada Grauben, quien es una joven de 17 años de edad, y también convivía con su sobrino Alex y su criada Marta. Su sobrino Alex era quien le ayudaba en sus experimentos en todo momento. En el museo que se mencionó anteriormente se encontraban variedades de minerales y especialmente ordenadas perfectamente. Alex, en vez de salir como un niño normal a jugar con sus amigos, prefería él quedarse a limpiar el polvo de las rocas raras que ellos examinaban, como por ejemplo el oro y el hierro, cuyos valores relativos desaparecían ante la igualdad absoluta. El profesor Lidenbrock también era un bibliomano, es decir, que le encantaba coleccionar libros, aun así estos sean repetidos. En un instante, el profesor había encontrado un libro como de 700 años atrás, lo cual en forma sarcástica para Alex le había tomado un gran interés. Este supuesto libro interesante estaba escrito en irlandés del siglo VII. Es un idioma sencillo y rico a la vez. Después de un instante, Alex dijo, es una bella impresión. Entonces el profesor Lidenbrock le dijo que cómo se le ocurre hablar de una impresión, ya que eso era un manuscrito muy antiguo. En ese instante hubo una pequeña discusión, pero después de esto Alex y su tío vieron que del libro se deslizó un pergamino grasiento. De él se desplegaban unos poderes mágicos, lo que impulsó al profesor Lidenbrock y a Alex en su expedición extraña del siglo XIX. Así lo menciona el libro. El profesor examinó el pergamino por un instante y después Alex pensó en esos jeroglíficos. Estos eran de carácter rúnicos que especialmente los sabios inventaron para engañar a los ignorantes. Y pues Alex pensó que a su tío no se le sería fácil de deducir, ya que él sabe bastantes dialectos y bastantes lenguas. En ese momento, Marta entra a anunciar que la comida ya estaba lista, por lo que Lidenbrock contestó muy grosero y pues ella salió asustada y detrás de ella salió Alex. Alex se sentó y se preocupó por su tío, ya que se interesó más por un papel que por alimentarse. Marta, por su lado, ella estaba asustada, ya que era la primera vez que el profesor faltaba a la mesa. Más adelante, el profesor Lidenbrock le dice a Alex que se dirija al escritorio y que comenzara a escribir todo lo que él le iba a dictar. Después de que terminó de dictarle varias palabras, él le arrebató el papel. Por lo visto era un criptograma, en el cual el sentido se halla oculto bajo letras alteradas. Lidenbrock sacó la deducción de que el libro y el manuscrito no habían sido por la misma persona.
Después de esto, descubrió que no decía de quién era, pero se quitó sus lentes y colocó un lente más poderoso para así poder encontrar mayor información. Luego descubrió una serie de jeroglíficos y supo que era irlandés del siglo XVI, el de un alquimista célebre. Lidenbrock prosiguió a averiguar de qué lengua provenía, especialmente escogió a los del siglo XVI. En esas estaba el latín, ya que es un idioma meridional, y sacó la deducción de que era un latín confuso, ya que es una de las lenguas más difíciles de aprender. Más adelante el profesor le pregunta a Alex que qué tipo de clave era eso, a lo que Alex no contestó nada, ya que él estaba pensando en la hijada del profesor, es decir, en Grauen, ya que ellos se amaban y había dado palabra de casamiento, pero su tío no sabía nada al respecto, es decir, el profesor no sabía nada al respecto. Para él esta chica era espectacular, aunque fueran sentimientos fríos, ella era de aspecto ojos azules, rubia, porque así lo menciona el libro. Y ella pues también lo acompañaba a Alex en todas las tareas que le mandaba hacer su tío. Volviendo al tema, Lidenbrock hizo que Alex volviera a la Tierra con un puñetazo en la mesa y le dijo que describiera lo siguiente en forma vertical, es decir, que estaban volviendo a interpretar lo que decían los jeroglíficos. Luego le volvió a arrebatar el papel de las manos y Lidenbrock, con sorpresa, o más bien la de Alex, cuando el profesor leyó "Te adoro, bellísima Grauen", ya que él había escrito eso y no lo que el profesor le estaba diciendo, el profesor le preguntó qué es eso y se estaba dando cuenta de qué es lo que sucedía entre él y su ahijada. Pero aún así no le tomó mucha importancia, ya que más estaba centrado en querer interpretar lo que decían los jeroglíficos. Al momento, como no tenía él respuesta, no tenía alguna información más contundente, decidió salir de su despacho y tomarse un descanso. Alex le informó a la criada de que Lidenbrock los tendría a dieta hasta descubrir este secreto, ya que él prefería estar más pendiente de descubrir lo que tenía los jeroglíficos que de comer. Alex quería irse de donde se encontraba Grauen para contarle todo sobre el pergamino y los jeroglíficos, pero pensó que su tío volvería antes, entonces decidió quedarse en casa para distraerse. Mientras tanto, él tomó también el pergamino y se puso a mirar, a observarlo cada vez y se dio cuenta que en las últimas letras que se origina de un idioma diferente, pero él pensó que estaba alucinando. Aún así, después volvió a mirar y se dio cuenta de que habían unas frases en latín y que su tío no estaba equivocado. Pero antes de seguir dio una vuelta y se puso a pensar en lo que iba a descubrir. Luego de un instante que calmó su agitación, se puso a mirar muy detenidamente el pergamino y se dio cuenta de que lo que podía leer lo pronunció en voz alta. Él estaba feliz ya que pudo encontrar el significado de ese pergamino, pero aún así no quería decírselo a su tío. Al momento que su tío entra, él tuvo que dejar el pergamino donde estaba. Luego de esto, el profesor Lidenbrock se encerró otra vez para descubrir lo que decía, ya que Alex por su cuenta se había resignado a no contarle nada y guardar el secreto. Después de mucho tiempo, Alex se resignó y le contó a él. Él se enojó porque le dijo que por qué no le había contado nada de todo lo que había descubierto. Aún así, después de contarle, él lo examinó y Lidenbrock saltó de alegría y le preguntó a Alex cómo lo había descubierto. Él le contó la manera en que lo descubrió, pero aún así estaba asustado, ya que su tío le había dado una idea loca, la misma que era viajar al centro de la Tierra, lo que parecía una locura total y no había modo de hacer, o decir algo para que el tío hubiera tenido otra idea o hubiera cambiado de parecer. Pasa el tiempo y Alex no pudo hacer nada y le tocó viajar con su tío. Al momento en que estaban viajando, su tío había calculado absolutamente todo el tiempo, pero el viaje igual se retrasó ya que el tren salía hasta más tarde de lo previsto. Llegaron a su punto y en esto encontraron una especie de campanario. Cuando subían al campanario, el pobre Alex tenía mucho miedo ya que el viento le daba por los ojos y por la altura él se encontraba asustado. Después de que llegaron arriba, él observó toda la ciudad cubierta por el humo,
de las chimeneas. Luego de esa experiencia no tenía ganas de volver, pero Lidenbrook le dijo que volverían por 5 días seguidos. Y pues de esta experiencia le sirvió mucho, ya que progresó en el arte de las altas contemplaciones. Análisis del capítulo 9 al 16. Axel y el profesor siguen su largo viaje en un velero que hacen desde Copenhague hasta Reykjavik. Al llegar a Islandia, el profesor va a la biblioteca a buscar documentos de Sagnussen y Axel se decide visitar la ciudad. Los alrededores y sus visitantes se da cuenta que no hay mucha gente viviendo en esa ciudad. El profesor y el señor Fredriksson mantienen una conversación en islandés y en latín. Este último idioma facilita el seguimiento de Axel de la conversación. Primero el profesor Lidenbrook le dice que no tiene nada de Ernest Sagnussen. Tras oír esto, Fredriksson le contesta que todos los documentos de este prestigioso sabio del siglo XI fueron quemados. También habla sobre el Snæfell. Fredriksson le dice que las rocas y minerales de ese carácter no han sido analizados y al profesor Lidenbrook esto le sirve de excusa para decir a Fredriksson que va a ir a analizarlos. El profesor le dice que necesita un avión y Fredriksson le responde en un tono burlón que no hay ni una sola barcaza en toda la isla. Tras oír esto, el profesor le pregunta a ver si conoce algún guía. Fredriksson le recomienda a un joven cazador de aves llamado Hans. Axel describe al guía llamado Hans y hacen todos los preparativos para más tarde emprender el viaje a pie hacia Snells. Como el equipaje es bastante amplio, el profesor Lidenbrook decide agrupar todos los bultos en 4 grandes grupos, que son instrumentos, armas, herramientas y víveres. Emprenden el viaje desde Reykjavik, Axel, el profesor y el guía llamado Hans. Durante todo el transcurso del viaje, Axel observa el paisaje por el que caminan a caballo y se da cuenta que hay muchos pocos habitantes. Al parar a comer, el profesor y Axel comparten su comida con Hans y este responde a las preguntas que le hace el profesor con un simple sí o no. Cuando le pregunta a Hans que va a ver dónde iban a pasar, Hans señala un lugar y le explica que está a unas 4 millas de donde habían empezado a caminar. El profesor se enfada al darse cuenta que el trayecto iba a ser bastante largo. Al final del capítulo divisan una barcaza y en media hora llegan a su destino. Axel y Hans y el profesor son acogidos por un campesino en su casa. Axel y el profesor entran primero y el campesino les dice: "Sed dichosos" en islandés. El campesino les acompaña hasta su habitación y luego les dice que le acompaña hasta la cocina, donde había un fuego muy agradable. En ese momento el campesino les presenta a su mujer y a este dice lo mismo: "Sed dichosos". Más tarde entran sus 19 hijos y los que saben hablar repiten los mismos. Luego se sientan en la mesa unos encima de otros, 24 en total, y toman una comida muy agradable para el gustoso de Axel. Al día siguiente reanudan su viaje por el pantanoso paisaje y ven un leproso. Hans reclama su paga convenida y se alojan en la casa de los familiares de Hans. Siguen su viaje y ven restos de lava. Los 3 viajeros llegan a Stapi. Axel describe con pelos y señales la ciudad, sus murallas. Entran en una casa y después de una conversación con el hombre de la cabaña, Hans decide que es el rector. El profesor contrata a varios hombres para que hagan sus labores que anteriormente hacían los caballos. Estas labores fundamentalmente eran transportar los bultos. Axel se da cuenta de sus temores y decide contárselos a su tío. El profesor Lidenbrook le contesta que no hay peligro de erupción porque mientras las humedades procedentes del suelo no dupliquen su fuerza, el volcán está dormido. Al día siguiente, el hombre de la cabaña y su mujer, descrita como una arpía por Axel, cubren la estancia de los 3 hombres como si de un hotel se tratase y dejan atrás la ciudad de Stapi. Comienzan a subir al volcán, procedidos por Hans y el cazador. Axel comienza a pensar en los orígenes de Islandia, cómo se formó, qué elementos influyeron. La subida se iba haciendo más y más difícil a causa de las piedras y pedruscos en los que era imposible apoyarse. Axel estaba terriblemente cansado, pero a Hans le parecía una simple marcha. A su tío no parecía que le afectase el cansancio y los 3 porteadores subían con una pasividad asombrosa. Al cabo de un tiempo, Hans hace una señal de parar y todo el grupo para comer. El cazador y los porteadores no dicen ni una palabra. Al seguir la sensación, el profesor se da cuenta de la situación de su sobrino y le indica a Hans que tiene que pararse, pero el cazador dice que no porque se acercaba a una columna de piedra pómez pulverizada. Consiguen resguardarse y llegan a la cima a las 11 de la noche. Todos los miembros del grupo cenan y Axel consigue una cama de granito. A la mañana siguiente, Axel se despierta a causa del frío bajo un espléndido sol.
Se levanta y se asombra del paisaje que está contemplando. En esos momentos había perdido el vértigo. Al estar todos despiertos, comienzan el descenso por el volcán. No tienen muchos incidentes, pero a veces tienen que ir atados a unas cuerdas para no caerse. Al llegar al fondo del cráter, los tres portadores regresan a Stapi y Axel, el profesor y Hans se encuentran con las tres chimeneas. Y el hombre del arnés Magnussen tallado en el granito ahora tiene que esperar que la sombra de Scratidis les indique el camino hacia el centro del globo terráqueo. Por fin, al cabo de 3 días, el sol les ilumina el camino a seguir y emprenden el verdadero viaje. Ya por fin comenzaron el viaje al centro de la Tierra. Alex se encontraba otra vez confundido y con ganas de volver, pero le dio vergüenza, ya que al cazador no le importaban estos peligros. Alex solo pensaba en un bello recuerdo de su hermosa curlandesa. Después de esto, el profesor dio un método de cómo iban a bajar con la cuerda y que cada uno cargaría una cosa diferente. Hans llevaría una de las herramientas y la mitad de las provisiones. El profesor la otra mitad de las provisiones y los elementos delicados, y Alex las armas. Luego comenzaron a descender por la cueva. Ya era hora de la comida. Entonces reposaron en un lecho de rocas, abrieron las provisiones y comieron. Alex miró hacia arriba y vio un punto brillante. Supuso que era una estrella de la beta de la Osa Menor. Después de eso se durmió profundamente. Ya era mediodía. Almorzaron lo suficiente, ya que iba a ser un camino muy largo y no sabían cuándo podían detenerse a comer. El profesor comenzó a hacer una serie de apuntes sobre los resultados del barómetro, cronómetro, termómetro y dirección. El día siguiente ya era 30 de junio. Continuaban en el descenso, pero más adelante habían 2 caminos por escoger. El profesor escogió al azar uno de los 2 caminos. Luego, pensaron que tenían que economizar el agua, ya que no tenían ninguna posibilidad de encontrar un manantial o encontrar un lugar para descansar. Pero anocheció y ninguna de las 2 opciones resultó. Pero sin esperanza alguna, el profesor observó en la pared detenidamente y deslizó las manos y encontró que estaban en un yacimiento de hulla, o sea, de carbón. A medida que caminaban, sintió un olor pronunciado a protocarburo de hidrógeno. Especialmente, esta sustancia es muy peligrosa y que es una causante de explosiones más espantosas llamada grisú. Partieron en la madrugada y así se quedaron sin agua tan solo en la primera jornada. La temperatura iba aumentando. El pobre Alex estaba fatigado. Hans y el profesor descansaron con él. Eran ya las 10 de la mañana. Hans y el profesor estaban tratando de comer unas galletas. El pobre Alex se encontraba totalmente fatigado. El profesor le tomó una lástima fingida hacia él, ya que eso no era muy común del profesor. Pero el profesor lo tomó entre sus brazos y le dio el último sorbo de agua que tenía reservado para una ocasión extrema. Pero pudo más el cariño que el deseo de tenerla. El pobre Alex no podía dormir, pero de repente vio que el cazador se alejaba con la luz. Él iba a gritarle, pero del mismo cansancio no pudo. Alex pensaba en muchas posibilidades del por qué el cazador se había ido. Pensó que estaba loco. Después de un instante se dio cuenta en las paredes que la luz se acercaba. Alex observó que era Hans y se dirigió a su tío y vio que lo levantó con mucha delicadeza. Escuchó que dijo una frase, Waten. Supuso que dijo agua, efectivamente. Siguieron el recorrido por donde Hans había escuchado. Por lo visto no se había equivocado. Hans no se dio por vencido y siguió mirando donde podía encontrar el punto preciso de donde podía provenir el agua. Entonces, luego de tanto buscar, lo encontró. Se puso a darle pico al granito, pero luego vio otra preocupación, que se pudiesen inundar si la corriente fuese muy fuerte. Pero en sus circunstancias no le importó y siguieron adelante sin importarle nada. Luego Hans logró darle y salió disparado un chorro de agua, y Hans gritó, ya que el agua estaba muy caliente, como a unos 100 grados. El domingo en la mañana, sin ninguna clase de preocupaciones de tener que emprender su viaje.
Desayunaron y luego el profesor retomó otra vez sus apuntes. Le dijo a su sobrino que lo ayudara. Entonces, le dijo que tomara la brújula y le señalara dónde indicaba. Este le contestó que cuarta del sudeste, pues estaban debajo del Atlántico con recorrido de unas 85 leguas, según los cálculos del profesor. Luego de sacar todos estos cálculos, Axel se dio cuenta de que todo lo averiguado anteriormente era falso y de que ellos iban a desmentir más de una teoría. Pero Axel le comentó al profesor que según sus cálculos llegarían al centro de la Tierra en 5 años. Pues no obstante, el profesor dijo, al diablo con los cálculos, sé que llegaremos al destino en menos tiempo. El profesor pensaba que más adelante encontrarían un camino que los llevase directo al centro de la Tierra. El profesor dijo que a medida que fuesen bajando, los pulmones se adaptarían al oxígeno y así no reventarían los oídos. Pensó Axel que un sordo escucharía perfectamente allá abajo. El profesor se preguntó algo muy intrigante. Si fue de verdad que este señor emprendió su viaje, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo supo que llegó al centro de la Tierra, ya que en el siglo XVI no existía ni un barómetro ni el manómetro? Por el momento todo marchaba bien. Llevaba la esperanza de que iban a encontrar su destino. Axel se había pegado mucho al entusiasmo de su tío. Durante unos días lograron bajar pendientes y muchos obstáculos peligrosos, pero con ayuda de Hans pudieron superar todas estas dificultades. El 7 de agosto llevaban ya 30 leguas recorridas. Axel estaba tan distraído viendo los granitos, cuando de repente notó que no encontraba a nadie detrás suyo. Pensó que se había adelantado mucho. Se devolvió cuidadosamente y gritó. Ya que nadie lo escuchaba, se asustó un poco, pero al fin siguió retrocediendo. Axel pensó detenidamente que él iba adelante de ellos. Un poco después pensó que tenía un medio para no extraviarse, que era el arroyo. Gracias a él seguiré el paso de mis colegas, dijo Axel. Así no me perderé el resto de ellos. Brillante sorpresa, ya que a sus pies no encontraba el arroyo. Evidentemente el problema es que Axel se encontraba solo y confundido. Él pensaba qué hacer. Pensó que toda la esperanza de ahí se había ido como el polvo. Estaba muy desesperado como un niño pequeño. Pensó en lo más hermoso que pudiese para así no sumirse en el miedo. Pensó en Grauben y en la ciudad de Hamburgo. Luego pensó cómo o quién lo podría sacar de ahí, pero fue inútil. Recordó a su madre, en sus caricias. Luego pensó en Dios, aunque pensó que era tarde para acordarse de él. Pero él dijo, algo que aprendí en la vida es que nunca es tarde para hacer las cosas bien, especialmente en las cosas de Dios. Y pues milagrosamente, gracias a ese reconocimiento, le dio esperanzas para seguir. Pensó primero en que tenía provisiones y que lo mejor era volver a Sniffles, pero a medida de que subía lo hacía con una esperanza que lo hacía subir cada vez más y más. Pero más adelante se encontró con un muro de granito. En ese momento su esperanza volvió a desplegarse. Luego pensó que se quedaría sin luz, ya que había estropeado su lámpara. Él, temeroso, pensó varias posibilidades de morir. Lo único bueno fue que si alguien viniera a una excavación, encontraría sus huesos y sería un avance científico en la historia. Luego no aguantó más y quiso seguir, pero se resbaló y se lastimó. Aún así se chupaba la sangre, corría sin cesar perdido en las grietas. Pensó de repente que lo condujo a esta carrera. Al cabo de un tiempo, se desplomó del mismo cansancio que tenía y perdió la noción de la existencia. Axel había reaccionado un rato después. Sentía la cara húmeda, pero no del arroyo, sino de sus lágrimas. También sintió algo mojado en su cuerpo. Era su sangre. Después Axel decidió rodar su cuerpo al otro extremo de la cueva y pudo escuchar unas voces. Pensó que eran alucinaciones de él o posiblemente lo que él decía y se convertía en eco. En fin de cuentas, se puso cuidadosamente a escuchar lo que decía, pero casi no se le entendía. Después, otro momento, Axel escuchaba los latidos de su corazón.
y cada vez más perdía sangre. Entonces pensó que la voz que había escuchado podría ser la de Hans o la de su tío, para así tomar un poco de esperanza. Escuchó nuevamente, minuciosamente y efectivamente, si era su tío. Entonces trató también de transmitir la información tras el granito. Efectivamente lo logró, pero no a la velocidad que él deseaba. Tenía que hacerlo antes de que se alejaran más. Entonces, después de un instante, se pudo comunicar con su tío. A él le preguntó que dónde estaba. Le contestó que no sabía y que no tenía linterna ya que se había estropeado. Luego de todo esto se conmovió y además le dijeron que estaba cerca del arroyo, que no estaba tan perdido como creía. Retomaron una conversación y esa conversación hablaba de cómo podían comunicarse con las ondas de propagación. Entonces calcularon la velocidad en la que viajan. Luego hicieron una serie de cálculos para averiguar a cuántos pies se encontraban. Luego de esto, Axel tomó ánimos nuevamente para seguir y se despidió de su tío y prosiguió. No se pudo levantar, pero sí se resbalaba. Pero él casi no tenía fuerzas y la pendiente se hizo más prolongada y Axel cayó. Se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. Cuando Axel recobró la memoria, nuevamente estaba muy débil, pero aún así alcanzó a ver la cara de preocupación de su tío. Fue un sentimiento inexplicable, ya que su tío nunca había expresado tal sentimiento hacia él. En fin de cuentas, Axel estaba a salvo. Al fin estaba con su tío y con Hans. Axel, con la duda, interrogaba a sus tíos preguntándoles qué día y qué hora era. Era el 9 de agosto. Se había perdido por 4 días. El cansancio le ganó y se puso a descansar. Aún así, no se podía imaginar que estuvo 4 días en soledad absoluta. Gracias a Dios lo sacó de ahí. En la mañana siguiente se despertó Axel viendo a su alrededor estas ramitas magníficas. Y aunque no hubiera, se reflejaba un rayo de luz y escuchaba algo. Eran las olas y el viento. Axel pensó que era una alucinación causada de la caída, pero su cerebro llegaría a tal extremo, pensó. El profesor observó que ya se encontraba mejor, ya que Hans le había frotado algo en la cabeza para que curase sus heridas rápidamente. El profesor preparó el almuerzo. Luego Axel le preguntó si lo que escuchaba era cierto o solo eran alucinaciones. Pero el profesor le dijo que tenía que guardar reposo, ya que alguna imprudencia de él retrasaría más el viaje. Entonces Axel dio a suponer de que se encontraban allá abajo. El profesor le dijo que descansara para embarcarse en el viaje. Axel supuso de que se habían encontrado alguna clase de embarcación o algo así, pero no sabía nada de lo que le esperaba. Axel pensó que para mayor precaución se envolvió en una manta y salió de la gruta enseguida. Axel al principio no vio nada, pero luego de un instante vio una claridad que le cegó los ojos, debido a que estaba acostumbrado a la oscuridad. Cuando los pudo abrir bien, no creía lo que veía. Era el océano, igual que una playa normal, pero lo que supuestamente era el sol no lo era, ya que abastecía una luminosidad un poco fría, en vez de caliente como el sol. Axel pensó en una teoría en la cual se basa que la Tierra estaba hueca y por ahí entraba el oxígeno al centro de la Tierra. Se preguntó, ¿será cierto? También observó nubes y pensó en sus cambios químicos que pueden ocurrir. Luego de toda esta travesía, el profesor le preguntó a Axel que si iban a examinar esa isla. Él aceptó con mucho agrado. Luego de todo esto, observaron variedades de plantas especiales, unos hongos que eran extremadamente grandes, árboles y arbustos, los cuales el profesor le puso nombre. Le pareció al profesor muy impactante todo lo que encontró, ya que eso pertenecía a los primeros siglos del mundo, o sea que esto pertenecía esencialmente a la era de los dinosaurios. Pero el profesor sacó la hipótesis de que había un hundimiento en la Tierra. Pero miraron muchas cosas, sacaron muchas más hipótesis, pero aún así siguieron caminando después de esto. Luego de caminar y explorar la isla, se acostaron a dormir.
Al día siguiente despertaron. El profesor informó que era hora de navegar, de seguir con sus investigaciones. En ese instante, Hans había preparado la comida, ya que había cocinado debido a que había agua y fuego. De Proste preparó un delicioso café. Después de un momento, el profesor dijo que tenían que seguir escudriñando en lo que había en el centro de la Tierra. Axel le preguntó a su tío que si volverían, pues por lo visto el profesor no quiere volver hasta descubrir todo lo que hay en ese lugar. Y le complementó a Axel que todos los científicos están llenos de errores, pero errores que conviene conocer. Entonces, para seguir su camino, o así decirlo, su aventura, Hans construyó una balsa con madera de pinos fosilizadas. Axel se fue a descansar esa noche, y con la gran habilidad de Hans, lograron terminar la balsa para el día siguiente emprender su viaje. El 13 de agosto, a las 6 de la mañana, el profesor dio la señal de partida. Subieron a la balsa las herramientas, instrumentos, armas y agua dulce. Antes de partir, el profesor quiso darle nombre al puerto y quiso colocarle el nombre de su sobrino, pero Axel dijo que mejor le colocara el nombre de Grauben. El profesor lo consideró y dijo que le quedaba perfectamente este nombre. El viento soplaba a gran velocidad y pues el profesor dijo que según sus cálculos llevaban 30 leguas por cada 24 horas. A medida de que avanzaban, Axel observó que ya estaban dejando la costa y pues se hizo adelante el de la balsa. En esta embarcación se encontraron con abundante vegetación. Ya en la noche, cenaron y como siempre Hans estaba en el timón dirigiéndolos. Así que el profesor estaba en la sumida tarea de sustentar todo en su libreta de todos los fenómenos que ocurrían hasta el más mínimo detalle. El viernes 14 de agosto estaba todo tranquilo y normal. Se encontraban ya a 30 leguas a una temperatura de 32 grados. Ya era hora del almuerzo. Entonces Hans se pone a cazar, a ver si pesca algo, pero durante una hora no logra atrapar nada. Pero ponen de carnada un pedazo de carne. Luego de un instante logran atrapar un pez. El profesor dijo que era un sollo, pero en cierta forma era un animal extinto hace muchos años. Axel estaba sorprendido de lo que veía. En su recorrido encontraron más y más peces, y los recolectaban, ya que necesitaban recolectar provisiones. Después de un instante, Axel observaba todo sobre la era en donde existían los dinosaurios. Luego, esa travesía por el mar, encontraron variedades de animales. Axel casi se cae repentinamente de la balsa, pero Hans lo sostuvo. El profesor le preguntó que si se encontraba enfermo, pero no era eso. La verdad es que había pasado por una serie de alucinaciones. Luego el profesor añadió que ya casi iban a llegar a la orilla, que no faltaba mucho. El 15 de agosto todo estaba normal. No había sucedido nada sobrenormal desde que emprendieron el viaje. No obstante, el profesor había sido otra vez el mismo, pensó Axel, que había sido causa de que se había recuperado, ya que recobró su impaciencia de nuevo. Luego de todo esto, el profesor se encontraba un poco malhumorado, ya que todavía no encontraban tierra firme. Axel pensó que ya habían pasado 3 veces las medidas que el profesor había pronosticado en la llegada de tierra firme. El profesor siguió tomando notas y le dio la paga a Hans. El 16 de agosto no ocurrió mayor cosa, todo se encontraba normal. Pensó el profesor que de repente estaba navegando como en el océano Atlántico, sin fin. El 17 de agosto, el profesor observó muchas cosas primitivas del mundo en su ambigüedad, que él nunca observó en el Museo de Hamburgo. El martes 18 de agosto, ya en la noche, todos durmiendo, se despertaron a causa de que habían sido golpeados por la misma corriente que se asemejaba en ese momento. El miércoles 19 de agosto seguían todavía en el agua. No habían encontrado tierra firme. Estaban soplando el viento muy fuerte y había cambiado de repente. Hans seguía llevando el control de la balsa. El viaje resultó nuevamente monótono y ya estaba, rogando solo para que no existiera un tipo de peligro. El jueves 20 de agosto la brisa cambió repentinamente. Al mediodía oyeron un ruido lejano. Hans se sube al palo para ver de dónde provenía, pero a lo largo no observó nada. Más tarde volvieron a escuchar lo mismo, pero esta vez Hans observó algo.
Parecía un monstruo saliendo del agua, ya que era una cosa muy gigantesca. Observaron que no era nada de lo que pensaron, era un hámster. Han gritó a la isla y efectivamente habían llegado a la Tierra. Después encontraron un hámster. El 21 de agosto, al día siguiente, perdieron el hámster. El tiempo amenazaba con una atmósfera de carga de vapores que arrastraba consigo la electricidad. El 23 de agosto, la noche anterior había sido espantosa. La lluvia, los truenos, las olas con las que luchaban. El profesor más o menos podía escribir lo que ocurría, ya que la tormenta no lo dejaba. El 24 de agosto olía como una onda de gas nitroso en la atmósfera. Ya se había anochecido y casi no podía ver nada por la intensidad. El 25 de agosto seguía la tempestad en pie y cada vez era más atroz los truenos con una serpiente. Al llegar a la playa encontraron a Hans, junto con una gran cantidad de objetos bien ordenados. Aunque habían perdido los fusiles, la pólvora estaba intacta. El resto de instrumentos estaba en perfecto estado. También al igual que los víveres, los cuales parecían alcanzar para 4 meses. Gracias a Hans, todo estaba en perfecto estado. La balsa parecía ser lo único por reparar, dijo Axel, hasta que el profesor dijo que tal vez la balsa no sería de más utilidad. Alex intentó persuadirlo para que desistiera argumentando que era como en Juguetes de la Tempestad. Siguió argumentando con razones como estas durante 10 minutos hasta que el profesor lo interrumpió diciendo: «A la balsa». El 28 de marzo de 1863, unos excavadores tuvieron historia en este acontecimiento. Ese descubrimiento no solo tuvo escándalo en Francia, sino en Alemania e Inglaterra. Bueno, después de tanto aventurarse en la selva, encontraron un cuerpo humano en un buen estado, ya que el profesor detallaba bien, observa todas las cualidades que tiene ese cuerpo, como uñas y el pelo. Los tres siguieron su viaje en la travesía del bosque. Había toda clase de vegetación, especialmente palmas. Alex se asusta y toma al profesor de la mano. Al ver tantos elefantes, exageradamente se asustó por sus enormes colmillos que atravesaban los troncos. El profesor de Alex reflexionaba sobre esto, de todo lo recorrido en el viaje. Ahora sí se dirigía al Arné. Luego de llegar, se encontraron un pedrusco, que como estaban tan agotados, comieron, descansaron y prefirieron al día siguiente derrumbarlo. Alex prende fuego a la mecha con la que explotaría la galería. Después de esto se subió a la balsa donde lo estaba esperando Hans. El profesor se aleja lo más pronto posible de la costa hasta que el profesor cuenta hasta 3 y lo soltó. Se veía todavía paredes de granito, pero al explotar se veía una gran ola que la arrastraba hasta la galería. El profesor calculó más o menos que eran las 10 de la noche. El profesor Lidenbrock dice que están como subiendo, pero a la velocidad en que iban, Alex quitó la mano toda ensangrentada. Pasaron horas desde que se encontraban ahí. El profesor se dio cuenta de que ya no les quedaban alimentos. Al cabo de un tiempo, el profesor rompe el silencio entre ellos. Añadió el profesor que tenían que ser fuertes ante esta situación. Después, repartieron lo poco que tenían entre los tres, y se lo comieron en menos de nada. Alex repentinamente toca la pared y siente agua, y se da cuenta que el agua está hirviendo. El profesor observa la brújula y estaba como loca, no tenía rumbo fijo. La brújula estaba como loca saltando los polos. Todos se encuentran en la balsa, ascendiendo. Alex no dejaba de pensar en el agua y en el asfixiante calor. Axel le decía a su tío sobre la brújula, que seguía saltando como loca. Pensó que iban a ser aplastados por los temblores. El profesor le dijo que no iba a ser así, que no se preocupara. Después de un momento, el profesor le comenta a Axel que podrían ser liberados por la lava del volcán. Después de unas horas, el calor se hizo inagotable y el profesor le dice a Axel de que el agua había desaparecido. El profesor se encontraba muy asustado por lo que pasaba, ya que podían salir muertos o en pedazos. Cuando reaccionó, Axel sintió cómo estaba sujeto por las manos de Hans. El pobre Axel no estaba lastimado del todo, sino que se encontraba como si le hubieran dado una paliza. Hans se salva de una caída. Se encuentra en un cráter. Axel pensó que estaban debajo de Islandia, pero Hans se lo niega rápidamente. Después de comer, los tres viajeros decidieron no contarle a la gente de ese lugar, de donde procedían, y decidieron contar que eran unos humildes náufragos.
algo más indigno pero más seguro. Hans reclama su paga y se da unos calurosos apretones de manos. En ese momento se le ve al impasible Hans sonreír. Después de pensarlo, Axel y su tío regresan a Alemania y se encuentran con la buena Marta y con Grauen. Su viaje es reconocido por todo el mundo y hacen una fiesta en su honor. Un día, Axel decide mirar la famosa brújula y se da cuenta que la brújula se había estropeado al acercarse a la bola magnética en el mar Lidenbrock. Se lo cuenta a su tío y este se vuelve el más feliz del mundo. Biografía de Julio Verne. Su nombre completo es Jules Gabriel Verne. Él nació el 8 de febrero de 1828 en una ciudad llamada Nantes, ubicada en Francia. Sus géneros literarios se basaban en ciencia ficción y aventuras. En 1847 comenzó sus estudios de Derecho en París y se recibió de abogado en 1849. Por esta razón, su padre le permite permanecer en París. Mientras tanto, él seguía escribiendo teatro, a pesar de que el deseo de su padre era que se dedicara a su carrera de abogacía, con la amenaza de quitarle el financiamiento. Verne siguió sin estar interesado en seguir esa labor, y ya, sin el financiamiento de su padre, gasta todos sus ahorros en libros, y se pasa largas horas en la biblioteca de París, queriendo saberlo todo, estudiando geología, ingeniería y astronomía, conocimientos con los que más adelante documentaría sus fantásticas aventuras y predijera con asombrosa exactitud muchos de los logros científicos del siglo XX. Él hablaría de cohetes espaciales, submarinos, helicópteros, aire acondicionado, misiles dirigidos e imágenes en movimiento, mucho antes de que aparecieran estos inventos. Recién, en 1869, publicaría su primera novela, llamada 5 semanas en Globo, un éxito fulminante, gracias al cual firmó un espléndido contrato con el editor P.J. Hetzel, que le garantizaría la cantidad anual de 20.000 francos durante los siguientes 20 años, a cambio de lo cual se obligaría a escribir 2 novelas de nuevo estilo cada año. Luego le siguieron otras novelas, a la gran producción del autor, como Viaje al centro de la Tierra en 1864, De la Tierra a la Luna 1865 y 20.000 lenguas de viaje submarino 1870. La última novela antes de su muerte fue La invasión del mar. Julio Verne fue célebre por sus relatos de aventuras fantásticas, narradas siempre con un tono de verosimilitud científica, en las que describe, con una visión casi profética, multitud de logros científicos, inventos y descubrimientos posteriores a su época. Fue considerado el precursor de un género literario nuevo, la ciencia ficción. Finalmente, falleció el 24 de marzo de 1905, en la ciudad de Amires, Francia. Uno de sus libros destacados fue el conocido Viaje al centro de la Tierra. Este se trata de un antiquísimo manuscrito encontrado por el profesor Lidenbrock, prueba que es posible viajar a las entrañas de la Tierra. El sabio se pone en marcha de inmediato junto con su sobrino Axel y el guía Hans. Un mundo ignoto y misterioso se abre ante los ojos de los intrépidos viajeros, que arriesgan su vida en la empresa. La fértil imaginación de Julio Verne encuentra en estos territorios inexplorados el campo ideal para las fantásticas aventuras. El resultado es un libro vivo y apasionante. El tema es ágil, sorprendente, inesperada, y mantiene su interés hasta la última página. Julio Verne ha desplegado aquí su poderosa imaginación en una obra que un siglo después conserva su arte inimitable para despertar la curiosidad del lector.